duda las presiones que ejerce los Estados Unidos ahora con la presidencia de Donald Trump frente al resto de los países llama mucho la atención. Vamos a hablar nuevamente del caso entre Colombia y los Estados Unidos. Vamos a hablar con Fernanda Cornejo, nuestra analista internacional y politóloga. Fer, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, contame qué está pasando entre estos dos países, las relaciones bilaterales entre ambos. Bueno, Donald Trump está cumpliendo su promesa de campaña, deportar a aquellos migrantes que estén indocumentados, empezando por aquellos que tienen algún tipo de condena o algún tipo de antecedente penal respecto de su comportamiento, ¿no?, en los Estados Unidos. Con eso ya anunció hace pocos días que había intentado deportar a 530 migrantes, 160 de ellos de nacionalidad colombiana, y fue justamente no Gustavo Petro el que prendió la primera alarma, sino que fue el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que dice que estas personas estaban siendo tratadas en condiciones que no eran acorde, ¿no?, a ciertos principios de humanidad, que los estaban básicamente esposando sin tener que tener ese tipo de trato al momento de ingresarlos a los aviones militares estadounidenses. Y ante eso se subió Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se subió Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que tomó medidas y una advertencia fuerte que iba a cortar cualquier tipo de base militar de los Estados Unidos. Y finalmente fue Gustavo Petro, quien golpeó la mesa, quien fue el que llamó más la atención respecto de su reacción sobre este anuncio de deportar a los ciudadanos que estaban en calidad de migrantes irregulares en los Estados Unidos. Y con eso, bueno, publica a través de la red social X un tuit donde dice que no iba a aceptar la llegada de aviones militares estadounidenses con migrantes colombianos. Y con eso, bueno, Donald Trump anuncia una serie de medidas, como por ejemplo subir los aranceles del 25% al 50% en una semana, algo que llama mucho la atención porque se parece a algo que hizo con Cuba, por ejemplo, Estados Unidos, lo que se hizo también con Venezuela, es volver a imponer sanciones producto de este tipo de diferencias. Estos bloqueos. Ahí te pregunto, Fer, ¿qué pasa con los países que no quieren recibir a estos deportados? Internacionalmente y la legislación hace que tengas que recibirlo. ¿Puede poner un bloqueo en el territorio aéreo de cada país? ¿Cómo se maneja esa situación? Eso tiene mucha complejidad, Santi, porque las legislaciones son diferentes, ¿no? Hay personas que por cometer algún tipo de delito que está penado de manera diferente, por ejemplo, en los Estados Unidos que en Colombia, la pena se le debería aplicar en el lugar donde se cometió, ¿no? Lo otro es que, claro, los migrantes indocumentados deberían volver a sus países, pero hay veces que no están las capacidades de poder recibirlo. Podemos ver ahora que en el caso de Colombia son 160, pero podrían ser 1000, podrían ser 5000. No hay capacidad aérea, por ejemplo, si es que se le ofrece algún tipo de colaboración por parte del gobierno de la gestión de Gustavo Petro de poder facilitar ese tipo de recepción de los mismos migrantes. ¿Qué va a pasar con México? Porque si entendemos esto con Colombia, cuya frontera es mucho más lejana que de los Estados Unidos, imagino la cantidad de vuelos hacia México. Claro. Además que ahí hay todo un problema porque se declaró zona de emergencia ahí en la frontera con México, y es la misma Claudia Sheinbaum que ha intentado tener ciertos diálogos con Donald Trump, pero que no ha logrado llegar a buen puerto en ese sentido. Los bloqueos o las sanciones que ponen los países pueden estar sujetos a algún organismo internacional, o cada presidente puede hacer lo que quiera respecto a sus aranceles, a cómo trata al resto de Latinoamérica. Bueno, eso depende también de las atribuciones presidenciales de cada país, ¿no? Hay países que tienen presidencialismo exacerbados, como lo es en Estados Unidos, que el presidente tiene mucho más poder comparativo respecto de lo que son las asambleas nacionales, el Congreso, la Cámara de Representantes, en fin. Y claro, hay lugares donde se puede tomar esta decisión de imponer aranceles de este tipo, como, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia también, porque Gustavo Petro había dicho, si es que ellos no suben los aranceles, nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a fortalecer la economía nacional. No vamos a depender más de Estados Unidos, entonces ahí es donde se genera un poco esta posición de negociación que culmina en que ayer a las 10 de la noche
se logró un acuerdo, se logró que Donald Trump no prosperara en esto de imponer los aranceles del 50%, y por su parte también dijo que, porque no fue solamente lo de los aranceles, sino que no iba a otorgar más visas a quienes estuvieran cercanos al gobierno, no iba a renovar visas a los ciudadanos colombianos. Eso va a mantenerse hasta que ingrese el primer avión con deportados a suelo colombiano. Claro, otra amenaza más. Pero pregunto, Colombia, un gran exportador, veíamos hoy las exportaciones que tiene ese país de café. Si no lo compra Estados Unidos, ¿alguien en América Latina podría comprárselo? ¿Podría haber un intercambio del comercio internacional como lo conocemos, del comercio exterior, Fer, y que lo que no compra Estados Unidos lo compre cualquier otro país? Bueno, de hecho se convocó una reunión para mañana de la CELAC, que está presidida, la presidencia pro tempore la tiene Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, para poder generar algún tipo de articulación en ese sentido, no solamente política, sino que también económica, para poder tener también autonomía regional y en ese caso no tener ningún tipo de dependencia de los Estados Unidos. Hay cosas que son fundamentales, sí, pero muy bien lo recalcaba Gustavo Petro a través de la red social X, que son países que sí tienen la capacidad productiva de poder colaborarse entre sí mismos. Por ejemplo, Bolivia produce gas. Chile no le compra gas a Bolivia, y eso que lo tiene a una frontera. Elige comprarle a los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, un poco fortalecer esa retórica latinoamericanista de poder tener autonomía y no requerir directamente del gigante americano que tiene este tipo de salidas, ¿no? Pueden ser por motivos ideológicos, como lo hemos visto con Cuba y Venezuela, pero también en este caso fue netamente ante el enojo y la manifestación que tuvo Gustavo Petro, subir los aranceles derechamente. ¿Qué intuís que puede pasar con la CELAC y la Argentina? Lo de la CELAC va a ser complejo porque Javier Milei no tiene ningún tipo de vínculo ideológico con las personas que forman parte de la CELAC. De hecho, quienes tienen mayor poder, bueno, son Honduras con la presidencia pro tempore, lo tiene mucho Brasil, como lo hemos visto también a nivel geopolítico, pero lamentablemente Javier Milei no se va a sumar a esto, y eso es un problemazo para la Argentina, porque ahí se aísla y termina dependiendo directamente de los Estados Unidos, y Estados Unidos también tiene ciertas políticas que no dependen netamente del presidente, como por ejemplo el Tesoro estadounidense, el FMI. Son cosas que son de manera autónoma y que no necesariamente por la buena relación que pueda tener Javier Milei va a asegurar algún tipo de éxito para la Argentina. Fer, la única posibilidad de América Latina y sobre todo de la Argentina era recuperar el dinero a través de la no emisión de los bonos de carbono. ¿Qué va a pasar con todo esto si no hay cambio climático, si no hay ninguna agenda respecto de esto, donde los países como la Argentina podrían cobrarle a través de un bono a los países productores o que más consumen hidróxido de carbono, y hoy esa agenda queda desactivada? ¿Qué va a pasar con eso? Nuevamente Argentina quedaría aislada, ¿no? Queda en un aislamiento no provechoso, no favorable para la Argentina, sobre todo porque se baja, ¿no?, de estos acuerdos, como lo es el Acuerdo de París y todas estas suscripciones que finalmente se hacen no solamente por un beneficio estatal, ¿no?, hacia dentro de los países, sino que por un beneficio y un interés global. Y personas como Javier Milei, como Donald Trump, como Víctor Orbán, como, bueno, todos estos amigos, ¿no?, este club de amigos de la CEPAC, buscan solamente mirar el beneficio hacia adentro con mucho negacionismo y por supuesto, dejar que pase por el lado todo lo que es el interés y el bienestar colectivo. Fer, gracias por estar con nosotros como siempre.